Por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo soy más fan de Warhammer Fantasy porque yo empecé originalmente con Warhammer Fantasy. Por ejemplo, yo empecé con... Yo también. Y en un inciso aparte también de vuelta, yo prefiero también Warhammer Fantasy antes que Coso porque Warhammer Fantasy tiene esto en comparación, porque bueno, tenés marines espaciales, tenés cosas OP en el Imperio en 40.000. Ahora, vos ponés Fantasy y me lo digo, dice, y cosa y ti dice, y último player, tenés cosas también rotas, sí, tenés los hombres bestias, tenés los Skaven, tenés cosas, dice, los cosas de ogro, tenés las invasiones de moneda, tenés las naciones de vampiros, y la humanidad que tiene hombres, Hombres, nada más. pero vamos a obviar Age of Sigmar un segundo. Vamos a obviar un momento Age of Sigmar. Sí, porque podemos... ¿Qué te dice? Yo siempre mencionaba eso, que tiene hombres, pero tiene magia, tiene cosas disponibles para todo el mundo, pero ¿y cómo aguantan? Porque son hombres. Eso es lo lindo que tiene Fantasy. De la humanidad. No tenemos grandote de 2 metros de cosas, no tenemos superpoder. Aguantamos porque nosotros somos grosos. Y por convicción. Y eso es lo que hacía lindo Fantasy. Y luego metieron a los Stormcast y metieron un Grand Marines y vamos a volver. No. A ver, yo pretendo que yo... Pequeño contexto para la gente que no sabe. A ver, Warhammer Fantasy, obviamente, como sabemos, empezó como este universo Grimdark, donde la humanidad está jodida. Pero medieval en vez de ciencia ficción, y es el que comienza. Pero ¿qué pasaba? Yo siempre hice esta comparación. Hago esta comparación no desde el punto respetuoso, sino el punto de... Yo vi Berserker, porque es el mejor que cuento. Es Berserk. Es Berserk, totalmente. ¿Por qué? Yo vengo de consumir Berserk, pasé lo del Eclipse, la Era Dorada, y me aburrió todo lo que hizo Berserk. Con todo respeto, si te gusta Berserk, por mí está bien, respetuoso. No, me ha pasado exactamente igual de la misma forma. No me ha atrapado de la misma forma. Pero no lo ves de la misma forma. Entonces, busco algo más. Me topo con las novelas, que yo recomiendo totalmente. Gotrek y Félix. Los Don Quijote, versión épica. ¿Quién es Gotrek y Félix para los nuevos? Gotrek Gurnison es, en el universo de Warhammer Fantasy, un enano desterrado. Un matador. ¿Qué es un matador? Dirás. Los matadores básicamente son berserkers que están en búsqueda de expiar sus pecados. Les toca a ustedes descubrir qué hizo Gotrek. Gotrek encuentra a su mejor amigo Félix, un poeta, en un bar. Y le hace y obviamente la jerga en la peda, en el fervor del alcohol. Félix le hace la promesa, y porque obviamente estaban hablando, Gotrek le habla de que su misión, porque no le mencionó, los matadores solo tienen una misión en la vida: morir. Morir de la forma más épica y redimir y buscar al enemigo más fuerte que puedan encontrar que los mate. Si lo matan, tienen que seguir buscando. No pueden dejar de buscar a alguien más fuerte hasta morir. Félix, escuchando esto, obviamente, como influencer de... está súper genial tu mood. Como que voy a seguirte por siempre y voy a escribir un poema sobre tu muerte. ¿Qué pasa? Al día siguiente, Gotrek se lo lleva por la fuerza. Félix recuerda la promesa y dice: tengo que cumplir mi promesa. Y no se lo lleva a los lugares más bonitos del mundo. No. Y vemos las aventuras de Don Quijote, porque vemos a este enano enloquecido y a su mejor amigo acompañándolo a su muerte. Pero estoy hablando, suena muy depresivo tal vez ese modo, pero estamos hablando de Warhammer. Estamos viendo a esos individuos luchar contra las amenazas más fuertes que le puede ofrecer este mundo con los puños y su gran hacha. Es lo único que tienen, su hacha y sus huevos. Era lo que lo hacía bonito. Eso era lo que hacía bonito. Que razón inversa por la que 40.000 mi facción favorita es la Guardia Imperial. Porque de vuelta, a veces, como en el video que pone, como explica, digo, ¿qué tenés? Tenés soldaditos con equipos descartables y con armas de las cuales se las llaman linternas por el poco daño que hace. Y sigue ganando 10.000 años después. Digo, ¿qué excusa tenés vos? Sí. Y bueno, para terminar, dice, eso es lo que tenía de lindo Fantasy. Y eventualmente Game Workshop agarró y metió los Stormcast. Que los Stormcast son
grandotes deidades, son como ondas creadas, pues hombres creados con ondas por deidades que son héroes en armaduras de 2 metros, ahora son marines espaciales, pero por eso les decimos marines de tierra, ground marines. Sí, sí. Y que también te tienen un factor, digo, pero tú, lo lindo que tenía el Imperio en Fantasy era que no tenía eso, que era ese solo imperio de hombre en cosas, un imperio de hombres en una, ¿cómo se dice? En un ambiente fantástico con enemigos mucho más fuertes, pero que por el hecho de cosas de ser ingeniosos y por el hecho de cosas de convicción, mantenían a veces ganaban ese periodo, pero se mantenían. Y por eso dice, ¿cómo será? De vuelta dice, si yo comparo, a mí me gusta mucho más Sigmar que el emperador. Claro. Porque el emperador digo, lo tengo que manejar todo yo. Yo tengo que hacer esto, digo, dice, y no entiendo, digo, se quiere que la humanidad crezca. Pero lo tengo que hacer todo esto yo para que pueda crecer, digo, pero yo lo tengo que llevar. ¿Y qué hizo Sigmar? Sigmar agarró, vio en el imperio y digo, pueden hacerlo solo, no me necesitan más. Y se fue. Sí, sí, sí. Mirá, dice, y se fue. Y digo, ¿podría haberse quedado yo? Sí, pero el querido me dice, no me necesitan más. Dice, ellos pueden hacerlo solo de acá en adelante. Y se fue. Eso es lo que hace un ese es un líder de verdad. Claro. ¿Quién es Sigmar? Porque no hemos dicho quién es Sigmar. Sigmar, para los que no saben, Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro. Es básicamente Warhammer. Conan. Sigmar es este hombre bárbaro, o sea, el típico estereotipo de hombre bárbaro. Con su martillo de guerra, que por sus... De ahí es, claro, el martillo de ahí viene cosa, dice, todo lo que es el nombre. Warhammer quiere decir martillo de guerra. Y viene específicamente porque el arma que cosa y siempre lo que lleva el líder de la humanidad es un martillo de guerra, un Warhammer. Y de ahí sale el nombre. Y pues, yo soy el Warhammer. Pero sí, entonces, ¿qué es lo bonito de...? Creo que es lo bonito que hacía bonito a Warhammer en ese tiempo, de que mucha gente veníamos de leer Berserk, y queríamos más. Pero aclaro esto, que es esta parte de que tal vez, por eso yo siempre recomendaría y recomiendo totalmente leer los libros de Warhammer, tanto Fantasy como 40.000. Esta parte de ver cómo se enfrenta la humanidad a situaciones de verdad, o sea, que si lees los libros y las razas que salen, una situación que tú dices, creo que cualquiera se hubiera suicidado antes de siquiera haber agarrado un arma. Hay literalmente imperios de vampiros. Sí, sí, y creo que ni siquiera son la perfecta. Digo, vivimos al lado de todo eso, es un imperio de vampiros. Y vivimos al lado de ellos. Y literalmente no son peor, porque uno podría tal vez discutir, tenemos cosas, colonias de hombres rata que salen por abajo, tenemos a la izquierda cosas, hordas de hombres bestia que quieren matarnos, tenemos abajo una nación de cosas, de momias que quieren venir a buscarnos, tenemos arriba facciones de cosas, de bárbaros adeptos al caos, literalmente dioses del caos que los levantan, digo, todos lados, y todavía no perdimos, todavía seguimos acá. Y todavía seguimos acá. Porque eso es lo bonito. O sea, yo recuerdo mucho estas batallas contra Nurgle, por ejemplo. Me encantaba. Me encantaba, por ejemplo, es que, a mi parecer, Khorne era un poco estereotípico. Sí, está bien. Khorne sigue siendo, las hordas de Khorne siguen siendo badass en Warhammer. Sí, siempre, siempre. Pero era esta parte de cómo combates una enfermedad. O sea, un enemigo no solo una enfermedad, un enemigo que su mera presencia es una peste. Infecta lo que toca y el aire que respiras. Y ver a la humanidad, hay escenas así, y les recomiendo por eso leer los libros de Warhammer. Escenas donde ves 20 hombres que saben que su pueblo está a punto de ser destruido. Van con estos rifles de estos mosquetes, porque ni siquiera son rifles. Tienen mosquetes y espadas, nada del otro mundo. Y vamos a montar la fila, vamos a disparar hasta que se nos rompan los cañones. Ante una horda. Vamos a cosa y hacer DACA. ¿Qué es lo que voy a decir? Se enfila y DACA. Tal cual. Eso era lo bonito de Warhammer siempre. ¿Qué pasa en 40.000? Aclaro, a mí me gusta 40.000. También es muy bonito. Igual. Nos encanta simplemente detalles chiquitos por los que preferimos uno sobre el otro. Pero como comentamos, y no hemos hablado de End of Times. Que no sabe quién es End of Times. Rápido contexto. Es un contexto que también, por favor, no se metan en End of Times, nada más jueguen Vermintide y ya. End of Times, ¿qué sucede? Games Workshop quiere reiniciar el mundo de Warhammer, que no está tan mala idea, no es mala idea. Pero entonces, ¿qué se le ocurre? Una idea bastante, tal vez no original, pero sí bastante ingeniosa.
que el mal tenga que vencer. ¿Cuál es el problema con esto? Guionazos, 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 guionazos. Ujú. Estamos hablando de que... Estás diciéndome que la humanidad ha sobrevivido a las hordas del caos. Desde las grandes aberraciones de Nurgle. Berserkers descontrolados de Khorne. Las peores depravaciones de Slaanesh. Las conspiraciones más grandes de Tench. Y perdimos porque un demonio empezó a pudrir las paredes de un muro. Cosa que no podían hacer antes simplemente porque a ningún escritor se le dijo que lo hiciera. Entonces, por favor, o bien todo lo posible de End of Times, porque no... Creo que no vale la... O sea, personalmente, sí hay un par de obras por ahí que no estaban tan mal, pero... O bien lo dentro de lo posible. Age of Sigmar, pues... Si vienes de 40.000 no dudo que te guste, porque la verdad sí... Posiblemente tengan historias muy similares a lo que es 40k. Pero si tienes lo posible, mi recomendación personal, Gotrek y Felix, te va a encantar lo que es la saga, excepto los últimos 2 libros que son parte de la línea de End of Times. Pero, pasando a cosas positivas. Último player, dinos por favor tus facciones favoritas tanto de Fantasy. Ya te comentaste que obviamente tú... Bueno, yo tengo para empezar, empezando por Fantasy, obviamente el Imperio Cosmos, el Imperio del Hombre. Me gusta mucho Kislev, o sea, si fuera específico, dice, me gusta mucho Kislev, me gusta mucho Bretonia. A veces ay, miren, soy un caballero, cosas. Si fuera cosa, tal vez, me gustan mucho los Skaven. Los Skaven me gustan mucho, porque son, de vuelta, cómo hablan, cómo hacen. De vuelta, tienen el equivalente de Tortugas Ninja, porque tienen Skaven Ninja. Que literalmente la explicación es, fuimos a Oriente y descubrimos el secreto de ser ninjas. Esa es la explicación de cómo hay Skaven Ninjas. Los Skaven me gustan bastante. Si fuera a elegir mi raza favorita en Fantasy, diría probablemente que son los Lizardmen. Simplemente porque son hombres dinosaurio. Ya está. No tenemos caballería, tenemos velociraptors, no tenemos tanques, tenemos tiranosaurios y cocodrilos gigantes. Ya está. Y tienen, ¿cómo se llama? Una estética como de azteca, maya, cosas muy, muy bonitas. Un ambiente prehispánico un ambiente prehispánico. Muy lindo. Entonces digo, facción favorita que se diría que muy probablemente Lizardmen, porque dinosaurios me cae de gusto. Y de 40.000 es Guardia Imperial, por las razones que especifiqué, porque son hombres normales que se la aguantan. Si me fuera un poquito más estereotipo, diría obviamente también Space Marine. Pero marines espaciales no de cualquier facción. Ángeles de Sangre y más que nada Imperial Fist. Porque yo me gusta mucho mi Rogaldor precioso y fortificar. Que la verdad, o sea, dato curioso, los Skavens y los Lizardmen se odian. Sí, me gusta mucho la intención que tiene entre los dos. Iría más que nada por eso. En un momento me gustaba mucho los Tau por cosas de mecha, pero digo, no, me quedo con Guardia Imperial y Marines Espaciales. Súper original, pero... Y una pregunta que también creo que a todo el mundo nos importa. ¿Horus tenía razón? O sea, vamos a analizar bien porque... Yo hay cosas, hay diferentes cosas que digo, ¿cómo se llama? De si quién tuvo razón o no con el tema del emperador, pero... Porque si vos los analizás desde un punto de vista técnico, súper técnico, Horus lo que quería tengo que detener a mi padre, porque él creía que lo tengo que detener porque en un futuro él va a ser adorado como una deidad y el imperio va a ser una boludez en decadencia horrible. Él creía eso y él tenía razón. Lo que él no sabía es que hacer eso iba a hacer que tuviera razón. Con lo que... No, a él le engañan específicamente con eso. Si él hubiera sabido cómo si se llegaba a ese resultado no hubiera llegado a eso. Aparte que son dioses del caos. Es la misma razón como por lo que le pasa con eso que cae full. Con lo que no creo que tenía la razón. Pero habiendo dicho eso... Porque ahí dice, yo no creo que tenía razón. Dice, yo creo que el emperador fue... Que esto es algo que no me cuadra, fue tan tonto en varias cosas. Porque podés perfectamente, no te tomaba nada de esfuerzo. Hay primarcas que yo creo que tenían razón de estar enojado. Yo creo que Angron tenía razón de estar enojado. Siempre tenía razón de odiar cosas. Creo que cosas, porque literalmente no te costaba nada. Digo, salva a mis hombres y cosas. No. Estamos acá, ya en Nuceria, podés, no. Viejo. Pero literalmente podés tener fuerza y dices, solo no dejes que me... No, ok.
Y dice, literalmente era un esfuerzo mínimo. Y digo, no podías. Ahora, por otra parte, inversamente hablando, porque con Angron lo puedo entender, es específico y cosas. Pero luego lo tenés a Mortarion de. Cuando discute con Gilliman, ¿a ti te parece que nuestro padre nos dio el trato que un padre? Que Mortarion es, papi no me abrazó de chiquito. Digo, de Mortarion, déjate joder. Papi no me dejó matar a papi. Papi no me dejó matar a papi. Exacto, digo. El problema con Mortarion, por otra parte, pues digo, con Angron te lo entiendo. Porque con Angron es un tema aparte. Sí, con Mortarion es. Pues Mortarion fue cosa ese cosa de decir, papi no jugó lo suficiente la pelota conmigo de chiquito. Con lo que Mortarion, vos sos un Joran. Vos sos totalmente un Joran. Con lo que depende del primer que hay algunos que siento que están más justificados que otros. Pero dice, en el caso de Magnus, por ejemplo, es como, ay. Pero ¿por qué no le explicaste a Magnus qué estabas haciendo? Era tan simple. En algunos digo, en algunos son como, podrías haber hecho más. En otros como, no. O por ejemplo, dice, del lado de entendible, Magnus, lo entiendo. Angron, lo entiendo. Después tenés el lado de, Lorgar, déjate de joder, por favor, no soy un dios. Pero padre, ¿no ves todo lo que...? No, Lorgar, déjate de joder, no soy un dios. Pero he escrito un libro en el que explica, el Lecto Divinitatus, en el que explica cómo te... Ok, Lorgar, péguenle. Te voy a humillar frente a todo porque no entendiste. Te dije que no jodieras con esto y no entendiste. Me voy a hacer mi propia religión ahora y me voy al caos porque vos... Déjate de joder. Tenés de un lado entendible, Magnus y Angron, y el otro lado Mortarion y Lorgar, de soy un llorón porque papi no me dio el gusto y guau. Eso. Sí. Que dijiste algo muy importante para mí, que es Fulgrim. Fulgrim, creo que fue... Es de esas cosas que cuando dices, ¿cómo un universo puedes ligarte tanto? Como Fulgrim, que era... Muchos dicen que Sanguinus claramente es el hijo radiante y... Considero que sí, Sanguinus es presente. Pero Fulgrim era el hijo radiante. El hijo radiante. Su legión tenía el nombre del emperador. Así de grosos eran. O sea, estamos hablando de... O sea, porque me recuerdo mucho el mito de... Cómo él explicaba su origen de... Es que te lo crees, que eso por todo te la crees. No es como esta persona de... Que te cuenta una historia de... Yo sufrí mucho y por eso llegué... Fulgrim vivió eso y lo sabe y lo dice. No en esta pos de quiero que sepan lo humilde que soy, sino entiendan que yo pasé por algo. Que no quiero que ustedes pasen. Ver todo y como dicen, la belleza. Yo diría que Fulgrim para mí es el primarca más humano, en ese sentido. Que todo lo que hizo, todo lo que consiguió, se fue al diablo por él. Porque al final, como dicen, hay muchas cosas que puedes decir. Es que en cualquier momento tú supiste que estaba mal algo con la espada. Y lo que dices, es la verdad cuando dices, los demonios tristemente nunca te mienten. Te dicen la verdad todo el tiempo. Y lamentablemente es ese momento dices, te sientes engañado de que Fulgrim dentro de sí sabía que él se quería mejor que los demás. Y de verdad te duele el hecho de decir, eras el hijo que pudo haber sido... O sea, el emperador jamás creyó que tú te rebelarías. Y eso no se dice cualquiera. Y inversamente, a mí yo creo que a mí la historia que más me gusta dice de eso, porque mi primarca favorito es obviamente Rogal Dorn. También tal vez Leman Ross, tal vez Gilliman me gusta, pero Rogal Dorn es el que más me gusta. Ahora, yo creo que es un poquito más interesante la historia de los traidores. Y la legión traidora favorita mía y mi primarca traidor favorito mío son los Night Lords y... Conrad ese Conrad que siempre confundo Corvux Cora con Conrad Cruz por cómo suenan igual básicamente. Pero Conrad Cruz decía, el mal se lo tiene que castigar, y si me matás significa que yo tenía razón, porque a mí se me castigó y se me humilló toda mi vida por mis métodos, porque decían que mis métodos eran barbáricos, porque decían que era un monstruo, porque etcétera, y ahora vas a venir a matarme, y si me matás significa que dice, ¿cómo se digo? Bueno, mis hijos, voy a dejar que me maten. Papá, me parece que no. Dice, voy a dejar que me mate para ganar el argumento moral de que yo tenía razón. Sí, pero papá, no. Lo más triste con Conrad, amigo. Dejaste matar para cosas, para ganar un argumento moral de yo tenía razón. Pero y creo que un detalle que digo, ¿cuál era la cosa que más temía Conrad? Y esto es muy interesante, digo, lo que más temía que el emperador lo perdonara.
Sí. Porque significaba que él no tenía razón. Digo, lo que vale, digo, imagínate que no me quiera matar y que no me mate. No, ¿qué hago? Porque toda su vida es una mentira. Todo lo que él cree es mentira si lo perdona. Sí. Digo, lo que más te veo que no lo perdona, digo, yo necesito y quiero que me maten porque yo decía que el mal se castiga y yo soy malo, con lo que si me mata me está dando la razón. Y al final él tenía razón. Me encanta el concepto, es brillante, es muy interesante y por eso me gustó tanto. Digo, él tenía razón, él decía, el mal se lo tiene que castigar y yo castigaba mal. Ustedes me decían que yo lo castigaba de una forma desmedida, pero vieron que yo tenía razón al final, que esto se hace de esta forma. Es muy, muy bonito eso, es la forma en la que lo veía precisamente. No, Y según un inciso aparte también con ese perdón con los Night Lords. No me gustan las facciones que hacen caos individual, o sea que se unen con. Los Night Lords literalmente digo, no nos gusta el caos, pero bueno. Pero le digo, no nos da igual exactamente el caos. Nosotros estamos acá, le rendimos culto al caos porque, bueno, no es la humanidad y nos ayuda, pero nos chupa un huevo los 4 dioses. Nosotros tenemos cosas. Me encanta la actitud que tienen. Los Night Lords literalmente les chupa un huevo el caos. Son marines del caos, pero no le rendimos culto en realidad porque no nos importa en realidad. Sí, sí, sí. No, o sea, yo siempre he pensado esto y lo veo como de. Conrad es Punisher. Sí. Deschavetado. O sea, llevado a un extremo. En ese extremo de. Pero o sea, yo siempre la analogía que he hecho, y esto me lo puedes correr, o sea, no sé qué opinas. Yo antes, cuando empezaba a leer Warhammer, yo pensaba que Sanguinos era una apología a Satán. Y bueno, mira. Pero cuando veo a Conrad, claro, por cosas, Lucifer Moniz tiene cosas por cómo se ve y todo. Tiene clara referencia. Yo creo que cuando se dice Warhammer se le da mucha profundidad que no tiene en realidad por síndrome de cool. Dice, ¿por qué? Porque lo pusieron porque looks cool. Sí, pero viste que probablemente una referencia a eso, pero es porque pensaban que estaban bien. Que estaban bien. De la misma forma, esas son cosas que llaman sanguíneos. ¿Y qué hace? Es un vampiro. Es un vampiro. Pero. Warhammer no es tan inteligente. No. Digo, será el problema. Warhammer, literalmente, dice, Warhammer es la clase de cosas que pone un primer que digo, bueno, dice, vamos a llamar a esta legión las manos de los Iron Hands. ¿Y cómo se llama? No. A mí me encanta contar los nombres. ¿Cómo se llama su primarca? Ferrus Manus. ¿Y qué tiene de especial? Digo, ¿qué quiere decir Ferrus Manus? Quiere decir latina, dice, con ese mano de hierro. Oh, mi favorito. Mi ejemplo favorito, que es el mejor de todos. Ferrus Manus siempre es este ejemplo de que o les dio mucha flojera o se tomaron muy en serio de vamos a hacer esto una broma. A mí me encanta porque es ridículo. Es abrazar el concepto de lo ridículo que es esto y volverlo normal. Claro. Porque el mejor ejemplo es Corvus Corax. O sea, simplemente Corvus Corax. Corvus Corax. Y yo me acuerdo porque yo sabía ¿vos me estás diciendo que literalmente el nombre del primarca es cuervo común en latín? ¿Sí? Para que no lo sepa, Corvus Corax es cuervo común. Corvus, cuervo, Corax común. Cuervo común se vida. Me dice, papá, me podría haber quedado Corvus, no me llames así, decime Eduardo, yo me puse ese nombre yo. Corvus, no, me llamo Eduardo. Igual que Conrad, o sea, simplemente. Correcto, exacto. Que a mí, o sea, siempre. Creo que eso es lo bonito de Warhammer, que es este concepto de los traidores y los leales. Tú perfectamente puedes decir tienen razón o no tienen razón. Pero la verdad es que siempre queda esa duda de es que. Es lo que lo hace interesante. O si quieres ponerte al máximo, es que, digo, como decimos, ¿Alfarius es un traidor o es leal? Sí. Pero ¿cómo se dice? ¿Pero Alfarius es traidora? Sí. Déjalo ahí. Sí. Yo soy Alfarius, por cierto. Así que. ¿Vos sos Alfarius? Soy Alfarius. Yo soy Alfarius. Yo soy Alfarius. Todos somos Alfarius, ese es el punto. Pero, bueno.